Hola amigos amantes del arte, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos el tema de dibujo en perspectiva. Desarrollaremos un trabajo con 3 puntos de fuga, para lo cual necesitaremos una regla, también necesitamos unos lápices, pueden ser de diferentes numeraciones. También necesitaremos rotuladores, plumones o estilógrafos, como también borradores o limpiatipo. También necesitamos una cinta masking para adherir nuestra cartulina a un tablero. También necesitamos un sacapuntas o raspador, como también una brochita para poder hacer la limpieza de los borrones. Necesitamos una cartulina de formato A3. En la parte inferior vamos a marcar desde el borde a 11 centímetros para lograr y para dibujar la línea de horizonte. La línea de horizonte es una parte importante para poder aprovechar esto de la perspectiva. Del borde izquierdo de nuestra cartulina vamos a marcar hasta la parte media 15 centímetros en la parte superior y en la parte inferior para poder a partir de esta realizar las líneas de fuga. En la parte inferior vamos a medir desde esta parte media a 6 centímetros para dibujar el edificio principal. En el tercer punto de fuga vamos a hacer la unión de estas medidas que hemos hecho para lograr la sensación de altura, es decir, para que nuestro dibujo sobresalga por su tridimensionalidad. La perspectiva nos ayuda bastante en ese sentido. En la parte media vamos a hacer las divisiones para lograr representar algunos pisos de este edificio. A continuación vamos a proyectar a partir del primer punto de fuga estas líneas que van a estar en profundidad. Del otro lado, hacia el lado derecho, vamos a realizar las mismas líneas de tal forma que podemos crear o recrear una profundidad también por este lado. La perspectiva es una técnica geométrica que da gráficamente sobre un plano, es decir, sobre una cartulina o también podría ser sobre un lienzo. Se representa una imagen de la realidad, es decir, algo que nosotros podemos percibir con nuestra vista, lo podemos plasmar en un plano determinado, esta vez sobre esta cartulina. El arte del dibujo también representa o trata de representar la tercera dimensión, porque esta cartulina solamente tiene 2 dimensiones, el ancho o el largo, nada más. Pero con la perspectiva nos podemos ayudar para crear la tercera dimensión, es decir, la profundidad. Aparte de esta perspectiva lineal, también existe la perspectiva del color, llamada también perspectiva atmosférica. Si ustedes alguna vez han visto un paisaje, generalmente un paisaje natural, la atmósfera o el aire que está a nuestro alrededor hace que en la profundidad, quizás en un paisaje natural, se pueda ver un tanto con colores más pálidos, es decir, mientras más lejos estén los elementos, se ven borrosos o quizás también con unas tonalidades bien
pálidas o apasteladas. Hacia el costado izquierdo estamos desarrollando unas líneas que asemejan la distribución de unos edificios bastante altos. Como vieron al inicio, aquí vamos a plasmar un paisaje urbano, al estilo de los paisajes que se pueden ver en ciudades grandes, ¿no? En el cual se puede ver unos edificios altos. En la parte inferior vamos a observar cómo desarrollar la perspectiva debajo de la línea de horizonte, donde vamos a representar la vereda o la acera. Para este tipo de trabajos es bastante útil utilizar estos recursos del dibujo técnico, es decir, podemos utilizar reglas. Bueno, en este video solamente estamos viendo el uso de una regla de 30 centímetros y una regla un poquito más grande. Aquí estoy borrando las líneas para poder representar las líneas de cruce peatonal que también tienen perspectiva. En esta parte inicial se debe de desarrollar estas proyecciones a lápiz tratando de fugar o hacer diferentes elementos aprovechando esta perspectiva para lograr la sensación de profundidad. Muchas de las medidas que estamos desarrollando acá son de forma intuitiva. Así es que el dibujo artístico nos ayuda bastante también para poder desarrollar este trabajo. La diferencia entre el dibujo técnico y el dibujo artístico es que en el dibujo artístico tratamos de desarrollar nuestra percepción visual. Y con la ayuda de estos recursos del dibujo técnico podemos hacer un buen dibujo en perspectiva. Ahora, con un estilógrafo, vamos a desarrollar algunos elementos que están casi en primer plano. Por ejemplo, algunos detalles que en las ciudades suelen existir, como algunos postes de alumbrado público o también el caso de un semáforo, ¿no? En esta parte también podemos observar que esta luz o este poste de alumbrado público también tiene algo de perspectiva. Existen diferentes estilógrafos o más bien puntas en los estilógrafos, algunos de punta fina, intermedia o más gruesos, como también pueden conseguir algunos recursos en cualquier librería, como el caso del FiPen. Aquí en esta parte vamos a desarrollar un semáforo que también obedece a la perspectiva. Entonces debemos de considerar principalmente estos puntos de fuga para lograr lo que necesitamos, ¿no? La sensación de altura como también de profundidad a los costados. Ya en esta parte tratamos de lograr que los detalles sobresalgan con este estilógrafo, ya que nos da mayor intensidad en la línea. Este tipo de trabajo se puede lograr con cualquier técnica de dibujo, solamente a lápiz, como también con lápices de colores o quizás con otros recursos. En este ejercicio yo estoy tratando de que ustedes puedan observar a través de los dibujos a lápiz un tratamiento de la perspectiva, aprovechando los 3 puntos de fuga. Y cuando le pasamos el caso de nuestros rotuladores o estilógrafos, se van a ir dando cuenta cómo funciona la perspectiva.
Podría pasar que les parezca un poco difícil al inicio, pero cuando tienen ya la costumbre, pueden hacer no solamente este tipo de trabajo, sino también una vista desde arriba. Imagínense como que un helicóptero o dron estuviese sobrevolando por una ciudad y también se verían los edificios con una perspectiva ya también de la altura hacia abajo en la calle. Aquí resaltamos diferentes partes del edificio principal, ya que coincide exactamente con la parte media. Estamos realizando el dibujo como si estuviésemos exactamente en una esquina. Estoy desarrollando aquí unas líneas que asemejen a unas columnas en este edificio. Voy a tratar de desarrollar también unos cristales, ya que en construcciones modernas existen bastantes detalles en cuanto a lo que es cristales o ventanas. En la parte media estoy subdividiendo algunos espacios para realizar la proyección para estos cristales. Hay que tener bastante paciencia y tratar de que los puntos de fuga siempre estén presentes, ¿verdad? No debemos hacer el trabajo sin estar seguros que tengan las líneas de fuga hacia los puntos. En la parte inferior, es decir, en el primer piso, voy a hacer algunas ventanas más numerosas. La perspectiva es fundamental en el género o la temática del paisaje, ya sea natural o urbano. A los costados voy a dibujar el caso de unas puertas al estilo de un centro comercial. Estas puertas las estoy desarrollando con un plumón un poco más grueso. Este paisaje es interpretativo, es decir, no es que exista realmente, ¿no? Es algo así como un paisaje de la imaginación. Bueno, yo he visto muchas referencias a algunos dibujos de cómic que tienen este tipo de perspectiva bastante acentuado y que ahora lo estoy desarrollando de forma interpretativa, es decir, recordando cómo se podría dar. No lo estamos haciendo con un modelo determinado.
Algo importante en este tipo de trabajos en perspectiva es que no exactamente los puntos de fuga van a estar dentro de la cartulina. Aquí en este ejemplo que estoy dibujando, se puede observar que los puntos de fuga los he puesto exactamente en los bordes de la cartulina para que ustedes los puedan observar. Pero usualmente en muchos trabajos los puntos de fuga pueden estar fuera de la cartulina. Hacia los costados, como notan, los edificios o las casas suelen volverse cada vez más pequeñitas por la profundidad o por la lejanía. Muchas veces en los dibujos de paisaje no es necesario utilizar una regla para dibujar. Para iniciarse en este caso del dibujo podría ser, pero con la experiencia podrían ustedes desarrollar trabajos que puedan ser a mano alzada. Generalmente en paisajes arquitectónicos como este, bueno, se utilizan algunos recursos para que el trabajo salga perfecto, pero en paisajes rurales o paisajes naturales con pequeñas casitas o cabañas, no es necesario utilizar pues exactamente una regla para hacer las líneas de fuga, sino que se pueden hacer a mano alzada. Aquí en el canal también tenemos un video anterior que hemos desarrollado un paisaje en el cual me parece que está en tiempo real y que pueden observar ese tipo de caso, ¿no? Un paisaje un tanto más campestre. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace. Hay muchos detalles que estoy omitiendo, es decir, haciendo un trabajo no tan minucioso, pero noten cómo es suficiente para representar este paisaje. Al momento de observarlo, ustedes pueden ver que la interpretación del paisaje o de esta calle es casi realista, es decir, no pueden confundirse con otro tema. Eso es lo principal en el caso del arte del dibujo, ¿no? Dar a entender qué tema estamos desarrollando, sin necesidad de hacer un trabajo muy minucioso, el cual las personas que lo ven pueden completar la idea de lo que se está observando o de lo que queremos representar. Como verán, algunas proyecciones me son de utilidad para desarrollar el trabajo, pero algunas se omiten. Es decir, como una especie de malla en la cual estoy desarrollando posteriormente el trabajo. Muchos de los detalles los estoy solucionando en marcha, ¿no?
es decir, no tengo una idea fija o detallada del trabajo, sino que yo estoy tratando de desarrollar resaltando algunas partes que me convienen para que se vea mucho mejor. Eso es lo bonito del arte, que podemos ir encontrando en el proceso diferentes detalles para poder resaltarlos. Ahora vamos a borrar todas las líneas que hemos desarrollado a lápiz para solamente dejar ya los edificios. Cuando hagan ustedes también este trabajo, pueden hacer cosas diferentes. No es necesario que lo hagan tal y como yo lo estoy desarrollando. Porque usualmente cuando yo hago este tipo de ejercicios, si hago uno segundo, me va a salir diferente. Como les decía, no tenemos un modelo fijo o un modelo real, sino que es un trabajo interpretativo. Si tuviésemos un modelo, ya sea de una fotografía o estando en la calle, podríamos sí definirlo mucho mejor, es decir, hacer los detalles que correspondan, ¿verdad? Pero en este ejercicio yo les sugiero hacer modificaciones inclusive. Ya que usualmente estamos caminando por las calles, podríamos poner algunos elementos más o quizás algunos personajes, como también quizás algunos vehículos inclusive, ¿no? Yo estoy tratando de que este ejercicio se vea básico, sin muchos detalles, porque para que ustedes vean lo fácil que es y ustedes pueden ir añadiendo diferentes detalles para que se vea mucho mejor. Vamos a tratar de desarrollar más videos como este, quizás con otros elementos también. Bueno, en los cursos que impartimos, es decir, en los talleres virtuales de dibujo como también de pintura, hacemos el trabajo bastante detallado paso a paso. Este vendría a ser, como ya les dije, un tipo de perspectiva un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero en los talleres que impartimos comenzamos desde perspectivas muy básicas, por ejemplo la perspectiva que les comentaba, la perspectiva frontal, que es una perspectiva que solamente tiene un punto de fuga. En esta parte estoy tratando de acentuar inclusive aún más el caso de los contrastes, ¿no? Para que se defina mucho mejor y se pueda ver bastante resaltado el trabajo. Estoy tratando de desarrollar la representación de una luz lateral, es decir, la luz estaría viniendo por la derecha y se proyecta o las sombras están hacia el lado izquierdo. Podemos utilizar diferentes recursos. Estoy utilizando plumones, estilógrafos y ahora estoy utilizando algunos lápices para generar unos grises o sombras en el dibujo. En este edificio de la derecha estoy tratando de lograr un efecto de contraluz, es decir, como si estuviese todo en sombra. Como han visto, lo principal en este trabajo
es ver la altura de la línea de horizonte, esa es la parte principal, y posteriormente ubicar los puntos de fuga y de acuerdo a estos puntos de fuga hacer las proyecciones para lograr esa sensación de profundidad. Estoy difuminando un poco el lápiz para que se vea un tanto más difuminado o difuso, como creando una perspectiva atmosférica. Y a continuación, con un borrador o limpiatipo, podemos generar las luces. El limpiatipo funciona bastante bien ya que no genera o no deja muchos residuos, aunque es mejor un borrador para lograr borrar algunas partes que se notan más, porque el limpiatipo no suele borrar tan notoriamente, ¿no? Así es que se puede utilizar un borrador para borrar mejor algunas partes que quizás queremos corregir o resaltar como luces intensas. Así es que la perspectiva también forma parte de la geometría, como también del dibujo técnico, y también lo podemos aprovechar en el dibujo artístico. Muy bien, ahora le damos los últimos detalles y prácticamente nuestro ejercicio ya estaría terminado. Vamos a oscurecer un poquito más algunas partes, por ejemplo en el caso de las columnas que hemos dejado hacia el lado derecho, ya que en el lado izquierdo los hemos hecho un tanto oscuros. Espero que este trabajo haya sido de su completo agrado y si es así, por favor suscríbanse al canal y regálenos un like. También pueden comentar qué parte del video les ha gustado más o qué parte podríamos mejorar. Muchísimas gracias. ¿Quieres seguir mejorando tus habilidades para dibujar y pintar? Te invito a mi curso en línea. La información la dejaré aquí debajo en la descripción y puedas ir a nuestro fanpage donde podrás ver los últimos cursos que estamos lanzando, como el dibujo artístico, también el caso de teoría y práctica del color, cómo dibujar retratos, la técnica de la acuarela, el dibujo de caricatura, cómic y manga, pintura acrílica y también pintura al óleo.